Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. La voz de Pedro Lemebel es ya un concepto que en sí mismo puede abarcar muchas cosas. Perder la voz es otra de aquellas. Lo que ha pasado con esta nueva serie sonora de Podium Podcast es un precioso homenaje que llega también a tus oídos con Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. Y por eso es que hoy día, a propósito de lo mucho que nos gusta la radio y el sonido y lo que puede pasar y pasarte cuando entras en este mundo y te dejas llevar por la imaginación del sonido, bueno, sin duda Lemebel ahí como voz es maravillosa. Queremos recibir a Trinidad Piris, directora de Podium Podcast, y a Pedro Bahamondes, quien realizó la investigación de este nuevo trabajo, Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. Chiquillas, bienvenidas. Qué bueno tenerles por acá en nuestro programa. ¡Bravo! Me encanta esa cortina, claro, y ahora la cortina de aplauso. Sí. Que la tiene por ahí Jaime también guardada, pero no la hemos querido usar por estos lados. No, está ¿Cómo bien, están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oye, felicitaciones. ¿Quién quieren que les diga? Ya están 3 capítulos al aire. Desde hoy, de hecho, sí. Se estrenó el tercero, se me lo dejé pendiente. Aquí está mi cara. Así Esa se llama. Sí. Aquí está mi cara, dice la Trini, que además es la voz. No, así se llama el capítulo. Así se llama el capítulo. Se llama el capítulo. Oye, bueno, parto con Pedro tras la investigación de este trabajo. En realidad les quiero preguntar a los dos, parto con Pedro y luego a Trini, pero Lemebel, y cómo entraron, cómo se entra o cómo pasa en ti el mundo de Pedro Lemebel. Primero como lector. Mi acercamiento con Pedro fue como lector en mi adolescencia y después, a poco andar en el periodismo, me tocó entrevistarlo el año 2013, cuando él estaba un poco en esta situación ya de la enfermedad. Y nada, fue un reencuentro después de mucho tiempo. Ha sido un personaje que yo he investigado mucho y el año pasado, cuando se cumplían los 10 años de su muerte, estábamos buscando justamente un nuevo pretexto, una nueva historia, una nueva faceta suya que quizás fuese no tan explotada. Se ha manoseado harto también en los últimos años ese ícono. Y aparecieron estos audios de la Constanza Farías, que era la sonidista de Pedro Lemebel, que se grabaron en sus últimos años de vida y que ya no había escuchado nunca. Con ese material llegamos a tocar la puerta de Podium y bueno, yo creo que tú puedes completar ahí el relato. Sí, fue genial, me acuerdo. Es que ahora que estamos dando entrevistas tenemos que recordar como el momento en que nos sentamos. La escena, exacto, como la imagen de decir hola, ella es Constanza, con Pedro ya nos conocíamos desde las artes, desde el teatro, desde las ganas de trabajar juntos. Y ahí Pedro en un momento me dice, ahora sí, acá hay un material inédito, acá hay algo que a ti te va a interesar, en el fondo, para ponernos a trabajar. Que igual para mí y para Podium es importante que cualquier trabajo tenga algún tipo de material nuevo que ilumine una posible investigación, una narración y en el fondo abarcar lo que significa hacer una serie sonora, que es muy complejo y son 6 horas y media de material, ¿cachai? De obra. Entonces, evidentemente necesitamos una muy buena puerta de entrada para nosotras, para quienes estamos creando. Entonces también, el fondo, no es para la audiencia este material nuevo, es para nosotros que estábamos adentro y para la misma Conti, para el mismo Pedro, oír todo ese material y ver a partir de ese material qué hacíamos. Cómo se configura un equipo y después decir cómo configuramos una investigación, de dónde partimos. Y ahí es donde licenciamos de partida oímos, se oyó todo el material. Constanza no había escuchado. No lo había escuchado, los tenía ahí, pero claro, le costó emocionalmente mucho después de 10 años, no solamente oír a Pedro, oírse a sí misma ahí. Eso fue súper bonito y súper emotivo para ella. Después empezó como el orden de los materiales, el orden de las voces, porque también pudieron ellos darse cuenta de que no hay una voz de Pedro Lemebel antes y una voz después, que es la enferma. Descubrimos que hay muchas voces. Dentro de la enfermedad hay una paleta de voces y luego dentro de toda la carrera y todas las disciplinas y todas las personas con que Pedro estuvo, ahí aparecen muchas voces de Pedro. Entonces la investigación, lo que hizo Pedro Bahamondes,
es mapear todos esos mundos, buscar todos esos entrevistados, y ahí tú puedes decir que entrevistó más de 50 personas, o sea, claro. Es muy amplio, es muy robusta la investigación que nace a partir de este core que son los audios de la Conti. Oye, vamos a preguntarle a Pedro Bahamondes acerca de esa investigación, pero te quiero preguntar a ti, bueno, tocaron la puerta de Podium, donde ustedes hacen ficción sonora, donde hacen podcast de humor y de conversación, donde hacen investigación y trabajos de periodismo investigativo y documental sonoro. Entonces, inmediatamente... Sí, inmediatamente. ¿Dijiste aquí? O sea, ¿sí? dijimos sí inmediatamente, porque esto también me lo repito un montón, pero cada investigación trae otra, entonces esto también resonaba muy bien con lo que habíamos estrenado justo 2 años antes, que era Necesito Poder Respirar, la vida de Jorge González. Entonces era como hacer un perfil narrativo, hacer un perfil sonoro con muy buenos registros de audio, entonces el medio también se justifica a sí mismo. Entonces es algo que es una máquina que igual como el equipo Podium, que es Luciano, yo, y Francisca Miles, Ignacia Tavilo, Victorio y yo, ya teníamos un poco aceitado. Estábamos entendiendo cómo hacer estas series, que además siempre son tan gigantes, partida de nada, y como que te empieza a crecer, que eso es lo que pasó también con la investigación, y decir, después de un tiempo así, bueno, no puedo parar, hay que hacer lo que la obra indique. ¿Cuándo paramos? Claro. ¿Cuánto duran los capítulos? Claro. Y ahí como que la obra crece enormemente. Entonces dijimos que sí al tiro. En este caso hicimos una coproducción con GAM, porque es importante entender que hay muchísima audiencia, pero hay muy poca gente que quiere poner plata para lo que vale hacer este tipo de trabajos. Y ahí fuimos, desde Prisa Media, en colaboración con GAM, pudimos como sostener este proyecto durante 1 año. Sí, impresionante. Bueno, la cantidad de registros, además de investigación, de entrevistas que realizaron. Pedro Bahamondes, ¿cómo fue aquello y dónde partiste? Luego de escuchar todo esto, ¿a quién dijiste perfecto? Esta es la primera persona que tengo que llamar. Voces troncales. Sergio Parra, por ejemplo, uno de los grandes amigos de Pedro, claro, tenía que estar. Y personajes que sentíamos también que podían dar cuenta del valor de esta voz y de cómo esa voz se fue descubriendo a sí misma. Entonces, está Pía Barros, que es una de las primeras madres literarias, podríamos decir, o artísticas de Pedro Lemebel, de Pedro Mardoni incluso. Lo forma como escritor, como un cuentista, que rápidamente se da cuenta que la subjetividad va a ser parte de su trabajo y de su obra por siempre. Está Pía Barros, pero también está el vínculo con Pancho Casas, desde hoy día en el capítulo 3. No había aparecido, si yo lo estaba echando de menos ya. Yo llevo los 2 primeros nomás. Claro. Cuando la Trini dice mapear las voces de Pedro, implicaba también ver en qué registro se movió. O sea, pasar del cuento que después él decía, escribir cuentos en dictadura era muy de señora acomodada, versus esta necesidad de tenemos que mirar la realidad de frente, leerla, explicárnosla de alguna forma, y a través del prisma de este hombre bien singular también, ¿no? Porque también se hace presente y se hace vigente en tanto Chile no ha cambiado tanto. Uno puede ver que hay un reverso hacia el pasado, pero esa homofobia, digamos que esa polarización política nos marca hasta hoy. Pedro Lemebel en el 2º capítulo reivindicando su origen poblacional, cuando hoy día hay 2 senadoras, una en particular, que trata de denostar a la otra diciéndole que su origen es ese. Eso como si fuese algo negativo. ¿Entiendes? Y claro, viniendo de probablemente ese mismo lugar, ¿no? Y en el tercero es decir, tengo que poner el cuerpo. ¿Cachai? Claro, y el tercero también es descubrir cómo el arte sale a la calle por una necesidad política, y es donde él dice, por eso aquí está mi cara, porque puedo escribir cuentos, pero necesito ponerle el cuerpo a esto. Y también eso es el inicio de toda su performance, de las yeguas, después en solitario, pero ese es el camino. Y siguiendo un espíritu de la época también, porque está toda la performance callejera, la resistencia a la dictadura, con lenguajes que no eran los tradicionales, con que ellos mismos no sabían muy bien lo que estaban haciendo, pero había un arrojo. Y ese arrojo yo creo que mantiene viva también la memoria de Pedro, porque está en sus palabras, no solamente en el contenido, sino condensa una rabia también. Ahora, condensa una rabia, un humor, una inteligencia, o sea, está muy vivo, o sea, es muy chistoso, es como muy cuenta las anécdotas. Por eso te digo, es muy brillante, y es como, es una voz que está muy viva.
Eso también es interesante dentro del proyecto, que no es una memoria, o no una biografía, o no es un acto de nostalgia escucharlo, como si fuese un cassette antiguo, que un tono de voz lejano. No, al contrario, es como que Pedro Lemebel te estuviera mandando un audio aquí y ahora, ¿cachai? Medio riéndote, medio siendo ácido, pero político, poniendo el cuerpo, insisto, porque también el viaje de la voz no es solo esta voz, es como la voz es un cuerpo, ¿cachai? Sí. Es muy bonito como en el fondo estas voces además extra que reconstruyen nos presentan todas esas voces. Y por otro lado, como muy tempranamente está esta idea, estas preguntas que ustedes se hacen aquí a través de esta serie en torno a lo que significa perder la voz. ¿Es posible que un Pedro Lemebel realmente pierda la voz? Y ahí es algo muy poético también lo que sale a través de esta serie, chiquillos. Bueno, es el momento límite que decidimos para entrar, justamente la pérdida física versus el replanteamiento de un artista que está, digamos, enfrentando un diagnóstico de muerte, de alguna forma, pero también revisándose. En algún momento hablábamos de la última cinta de Crap de Beckett, y yo te decía, este es un buen referente, es una obra de teatro donde el autor ya mayor se revisita y revisa grabaciones, de hecho, de su voz. Aquí era un poco lo mismo. O sea, había un ejercicio muy consciente en el de grabarse y permitir que te grabaran durante toda tu vida, sin obviamente, sin adelantarse al desenlace, pero sí porque él sabía que ese registro era material de su trabajo. O sea, Pedro grababa entrevistas, es como tú y yo, periodistas un poco freelance en algún momento de su vida, en un momento bien tormentoso también. Y él hace de esos registros una obra paralela, podríamos decir. Por eso Constanza está siempre presente, o como pululando, ¿no? Porque está el material de archivo de conferencias y como lecturas y todo lo demás, pero también está ella presente como en el registro cotidiano, además, pero cuando igual decide, además. Pero antes de Constanza, él era un artista, que esto lo dice muy bien Pía Barros, que siempre supo lo que quería hacer. O sea, muy político, muy inteligente. Él entendía perfectamente lo que hacía con cada acción y siempre hubo alguien registrando. Y antes eran fotógrafos, gente que hacía video. En el fondo él sabía que lo que estaba haciendo como en performance, en presente, igual alguien tenía que estar afuera haciendo de ojo externo. Entonces la idea del registro es anterior a la Constanza. Sí, y digamos que es muy premeditado. O sea, las yeguas no hacían ningún sabotaje sin que fuera algún amigo cineasta, alguna amiga audiovisual, un fotógrafo joven que está llena de esas historias, digamos. Siempre muchos testigos de eso, el fondo, para quedar, bueno, no sé qué, porque él también dice, a mí la posterioridad no me interesa. Se puede contradecir en ese acto y en esa palabra, pero eso también es un misterio interesante, ¿cachai? Claro. Yo quería decir algo más solamente, o sea, estos colaboradores eran en su momento gente joven, gente del arte under, podríamos decir. Páez Errázuriz estaba retratando travestis, que hasta mucho tiempo después fue esa obra emblemática que fue La manzana de Adán. Pedro Marinello tampoco era Pedro Marinello el fotógrafo que es hoy día, o sea... Ulises Nilo, se rodearon de jóvenes con ese mismo espíritu. Claro. Y eso también es muy coherente, o sea, hay algo que define al Lemebel, es esa coherencia, creo yo. Sí, pero a la vez Lemebel también fue muy tempranamente esta figura como arrasadora, ¿no? Y eso lo ponen en el primer capítulo, esta figura, ¿cómo se llama? ¿Pitu? No, Pitu, sí. Pitu, que dice, salía ahí en tacones, es como que inmediatamente, ¿cómo no lo vas a ver? ¿Cómo no lo vas a mirar? ¿Cómo no lo pero vas eso también a encantar? se fue construyendo, porque en el capítulo 2 está también muy lindo como el viaje de la gente que conoció a Pedro Mardones, como Pedro Mardones entra a la universidad, se vuelve un profesor, durante años es vendedor ambulante, o sea, todavía está descubriéndose en la etapa de los 30, hasta que en un momento empieza como a construirse esta persona performativa más que personaje, y esos son los tacos, los cambios de las morrales, el manifiesto, y luego se corona con el cambio de apellido, pero digo, igual es una construcción, no siempre fue así, y eso también es lindo verlo retratado a través de las voces que lo van acompañando en todas las distintas épocas, ¿cachai? O sea, es
absolutamente consciente y partícipe de la construcción de todas sus voces. Sí. Pedro Lemebel. Sí. Sí, qué lindo. Quedamos ahí en momento contemplativo. O sea, yo decía lo del manifiesto porque ahí aparece primero la primera persona. Él quiere tomar el micrófono, él no va a soltar nunca más el micrófono. Es el hablante de sus crónicas, es después el performer dando entrevistas. Después va a la radio y tiene su programa cancionero y así va construyendo eso cada vez más fuerte. Claro. Es muy bonito, bueno, no sé, los escuché como ver si dije, vamos a escuchar al Lemebel. Es momento de escuchar al Lemebel. Se puede escuchar el trailer, podríamos escuchar el trailer, si es que quieren. Ahí se las dejamos, chiquillos, si se puede en realidad, porque estamos aquí sorprendiendo a nuestro equipo de producción. Pero es que es muy bonito además acercarnos a lo que ustedes hicieron, porque además hay una propuesta completa, compleja, Trinidad, que tú eres muy arquitecta de esta cosa del sonido. Entonces, desde la música, desde las construcciones, desde tu voz presente ahí. ¿Cómo fue también tomar esa decisión de ser la voz que narra este trabajo? Te escuchamos generalmente en Podium Podcast, pero no necesariamente como la narradora. Me dicen Malkovich. Sí. Pidió permiso. No, pidió permiso, hice un casting. Era la única que fue al casting, pero pedí permiso para poder castear la voz de la narradora en esta vez. Porque sí, siempre había dirigido de afuera con Luciano Correa, también eso es algo súper importante, con Luciano, que es compositor y diseñador sonoro, todos los narrativos de Podium han sido construidos por él y por mí. Entonces es un sonido que ya uno lo escucha como algo que ya tiene línea, que tiene algún tipo de consistencia, porque llevamos 4 años haciendo este trabajo juntos. Y para nosotros es muy importante porque Luciano es como que le saca el rollo a cada uno de los proyectos. No es que después pongamos los playlists o la música que a Pedro Lemebel le gustaba en distintas épocas, sino que cada capítulo tiene un colchón sonoro, paisajes sonoros creados, basados pero en el fondo están creados por Luciano. Entonces encontrarle todo ese viaje sonoro ha sido algo que no lo puedo explicar, es un camino, un recorrido de y no es mío, es una manera de colaborar. Eso también me parece lindo de Podium, que igual es un laboratorio de personas que van entrando, saliendo. Yo no elijo a mis colaboradores, los colaboradores vienen. Y si fluye y si en el fondo empezamos como a rimar, algo se crea junto. Eso lo encuentro muy lindo para la posterioridad del mismo Podium. Claro. Y algo que más quería decir que lo olvidé. Tú la narradora. Yo la narradora. No se había dado que yo fuera la narradora en ningún otro proyecto, porque cada proyecto igual tiene que encontrar su propia voz, ¿cachai? En Quien mató a Ana Cook era importante 2 narradoras, 2 visiones, y el propio proyecto nos guió hacia ahí. Con Jorge González el propio proyecto nos guió a que Nicolás Alonso fuera finalmente quien lo narrara, en Rey del Oro también, y acá yo sentí que había un espacio, y porque también yo vengo del teatro, vengo del arte, vengo de la performance, y había algo poético acá, no sé, este proyecto, como que le pedí permiso a Pedro, y Pedro me dijo, bueno, sí, eres la jefa, no me queda otra. No. Tenía un aura muy femenina la narradora desde el comienzo. Había algo, y fue como... podría yo probarlo esta vez, ¿cachai? Y ha sido lindo, yo siento, ha sido orgánico. ¿Qué te ha generado leerlo? ¿Qué te ha producido y escucharlo, ahí, escucharte? Lindo, natural, bello. Sí, hermoso, me gusta. No ha sido un proceso como, qué feo irme, no, para nada, hermoso. Y también me recuerda que yo vengo del escenario, como que mi voz es una voz más narrativa, que genera imágenes, que es más poética y que podría volver a los escenarios alguna vez. Eso es lo que pero eso ya es demasiado personal, no tiene que ver con Podium, tiene que ver con lo que me pasó a mí narrarlo. Hace mucho rato que no estás en escenario. Sí, entonces Pedro Amondes me abrió esa posibilidad. Qué lindo. Y que venga de alguien que también está muy vinculado, claro, a las comunicaciones, pero también al teatro. Sí. Además, debemos decir, Pedro. De hecho, yo te conocía desde ese mundo, desde las comunicaciones y lo teatral. Oye, tenemos el tráiler, ya que estamos casi cerrando nuestro programa. Vamos a escuchar el tráiler de esta serie que, como bien comentábamos, está estrenando capítulos cada semana todavía y que, de hecho, el día de hoy ya acaba de estrenar su 3er capítulo. Esto es el tráiler de Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel.
Muy buenas tardes, estamos acá como siempre su amigo Pedro Lemebel en este programa que es la frecuencia entre usted y yo. Fue la voz de muchas personas. El gran maricón de Chile que le puso política a la homosexualidad. La voz de Pedro Lemebel parecía indestructible. Un tipo ultra político en su modo de mirar, pero muy, muy político. Lo tiene todo, desde cómo se expresa, tanto en el escenario como en la misma letra. Sus palabras eran balas, pedazos de su interior que salpicaban hacia afuera. Si bien él no pensaba en morirse, sabía en lo profundo que el cáncer era igual muerte. Y que después pierda la voz. O sea, es como una metáfora cruel. No está la noche, no está el desvarío, el callejeo, el taconeo, no está. Entonces la única forma de poder recuperar algo de eso es con su voz. Sonoramente sabía que esa voz que tenía en ese instante, con ese timbre, con ese matiz, con esa cadencia, eso no iba a haber nunca más. Entonces la importancia de rescatar eso era alucinante. Hola, buenas noches, sean bienvenidos a esta presentación. Mi voz está alterada, le pido su amable comprensión. Muchas gracias. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presenta Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. La serie sonora de 6 episodios aborda a partir de registros inéditos. 6 episodios, vamos en la mitad, chiquillos. Vamos en la mitad. Ha sido un viaje, oye, es que 50 y tantos minutos cada capítulo. Cada capítulo, y se vienen peor, se vienen más largos. Se vienen. La 2A, la 2B, la 2C. La intensidad también se viene. Se viene la intensidad. Se viene la intensidad. Ya estábamos re intensos, siento yo, pero ¿así? Claro, es que así es Pedro Lemebel también, así nos va llevando. Oye, nuevamente felicitaciones por este trabajo, además nos recuerda lo importante que es leernos a través de esas voces, de esas performances, de esas crónicas que quedaron ahí, del Tengo miedo a torero, que también queda ahí, todas esas facetas posibles, literarias, reales, ficcionadas, que nos entrega todavía Pedro Lemebel, que es una voz tan importante para la cultura popular chilena, que yo no sé si ha habido algo tan así. Igual es algo bonito esto, que las series no solo hablan de su personaje protagonista, también el personaje igual es una excusa para hablar de un mundo y de una época y de lo que como nos hace pensarnos en el 2026, lo que hemos ganado, lo que hemos perdido, hacia dónde hemos ido, las decisiones que hemos tomado. Todo el tiempo es como un espejo en la cara de cómo hemos llegado a lo que tenemos, cómo hemos construido. Entonces digo, es muy lindo que estos personajes en el fondo nos revelan una sociedad completa. Entonces no estamos solo hablando de Pedro Lemebel, nunca. O de Jorge, quiero decir, estamos hablando de un mundo. Totalmente. Oye, con esa idea nos quedamos. Estamos hablando de un mundo y esto es lo que queremos invitarte a escuchar. Trinidad Piris, directora de Podium Podcast, Pedro Bahamondes en la investigación. Muchas gracias por representar y el guión, sí. Por representar también a todo el equipo que hace esto posible y por traerlo también acá a conversar en Comunicarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, este espacio es genial. Nos encanta tenerles por acá. Nos gusta el sonido también, verás.